Minutos, sol de la tarde. Estábamos hablando del tema de los hechos extraños. Yolanda dice que no amiga la teoría de la conspiración, pero son hechos que llaman la atención. Una tarde de viernes, muertes en dos penitenciarías. Luego vinieron las explicaciones y un intento de asalto armado con armas de guerra, con resultado de 4 muertos, en principio 3 heridos. Al final 6 muertos, incluidos 2 oficiales penitenciarios. El lunes en la mañana, temprano, una persona con un artefacto incendiario en la línea 2 del Metro Santo Domingo, con una veintena de heridos. Y todo lo que implica esto en temor, en terror. Ya Yolanda refería, lo vimos en televisión hoy también, de que los reportajes indicaban una disminución de personas en el servicio de metro y la seguridad reforzada en número de oficiales, de policías que custodian la seguridad del metro. El joven entregado dice que hablará con jueces y con policías. En medio de esto, la rueda de prensa de la Corporación de Electricidad, donde habla de un sabotaje que afectó a 14 torres, yo no dijo 6, pero son 14, que soportan las líneas, y eso fue miércoles, hace 6 días, y yo confundí el número con los días que hace del atentado. Fueron 14 torres hace 6 días. Hace 6 días. Línea de 338 KB en Pizarrete, San Cristóbal. Hay un detalle muy importante, porque si el administrador de la Corporación de Electricidad, Rubén Bichara, habla de sabotaje y lo deja ahí, bueno, ¿en qué consiste sabotaje? Pero cuando el director de la ETET, de la dirección, esto es la ETET, transmisión. Empresa de transmisión eléctrica. Dice él que a las 14 torres saboteadas le fueron retirados varios tornillos y la pieza principal o chapa que une la base con el cuerpo principal. Decía, cuando usted hace esta operación, entonces un fuerte viento puede derribar las torres. O sea, era buscar que 14 torres cayeran como naipes y que colapsara el sistema de suministro de energía eléctrica a nivel nacional. Un sabotaje evidente, muy claro, y además descartado, según la explicación que daban las autoridades de CD, que fuese el robo de metales, como ha ocurrido en una ocasión. Que ha ocurrido antes. Para venderlo. Que roban los angulares de acero y entonces se cae la... Pero es por el acero, no para que caiga. Pero en este caso, y lo precisaba el director de las empresas de transmisión, no eran robo de metales. O sea, no eran torres que caerían porque robaron bases de metal para venta. No. Es zafar tornillos y retirar la pieza principal, la chapa, que une la base con el cuerpo principal, con la torre. Un evidente trabajo de sabotaje muy pensado, que hay que dedicarle tiempo, un poquito de capacidad técnica para ir a 14 torres y usted aflojar tornillos y separar la base de las torres con una intención de hacer colapsar el sistema de suministro de energía, pero también que podía provocar algún daño en la zona. Las torres están distantes y se tratan de colocar en zonas no pobladas, pero no se logra con todas las torres que se colocan y que además sea el sistema eléctrico. Y que además sea un hecho de impacto nacional, ¿no? Sí, o sea, un hecho, imagínense esto que ha ocurrido, si hoy hubiese dado la caída en las torres, o en el fin de semana, después de lo de viernes, que sábado o domingo cayeran las torres, apagado el país, y que se hubiese producido en horas de la noche, y lo del metro un lunes, bueno, entonces estaríamos hablando otro lenguaje hoy. Estaríamos en una situación de emergencia o de seguridad nacional desplegadas
algunas fuerzas adicionales, etcétera, porque ya este era un elemento en el que no iba a caber ninguna duda de que se trataba de afectar la tranquilidad y la seguridad del país con un sabotaje abierto que no se consumó con el final, que era la caída del sistema y con la caída de las torres. Cualquiera podría pensar. Es un caso sumamente grave, porque ya esto era Pizarrete, Baní, pero por Ocoa se han dado situaciones de esta naturaleza también, en otras ocasiones, y no por robo de metales, que tampoco era el caso de ahora. 14 torres. Según la precisión de las autoridades, en 14 torres. 14 torres. O sea, es una situación de gran preocupación en términos de seguridad, de elementos estratégicos como el suministro de energía eléctrica, en estos y en cualquier momento. Y la paz pública. Cualquiera podría pensar, escúchame, Pablo, para ponerle un acento a las reflexiones de Cristian, cualquiera podría pensar, digo yo, que se le quiere enviar algún mensaje al presidente de la República, al poder, pero uno se pregunta, ¿pero quién y por qué? Lo cierto es, donde quiero insistir, es que del miércoles, hoy es martes, ayer fue lunes, entre miércoles y lunes ocurrieron 3 hechos tan inusitados como graves. Entonces, el azar está muy bien en la hermosa canción de Serrat. No te busqué ni me viniste a buscar. Está muy bien. En las cosas del amor, el azar está muy bien, ¿no? Está muy bien. Ahora, tú me dices que jueves, viernes, sábado, estamos hablando de 120 horas. Entonces, aquí las autoridades, la seguridad del Estado tiene que emplearse a fondo, resolver estos asuntos y dar explicaciones contundentes y convincentes. Porque el azar, vamos a dejárselo a Joan Manuel Serrat, Viernes de Bohemia y estas cosas. No es poco. Es caprichoso creíble, el azar. Es poco creíble que usted entre el miércoles 14 torres, el viernes un asalto, primera vez que vemos eso. Una camioneta se pone frente a una penitenciaria y le... Óyeme, ahora de repente el metro, que tenía un liderazgo mundial de paz, porque no había ocurrido en 5 años nada parecido a esto. Bueno, entonces, aún lo tiene, a pesar del incidente. Hay que profundizar, porque el país dominicano tiene muchos problemas, está anarquizado, hay un problema de falta de autoridad. Si en medio de este caos y esta anarquía que se respira en las calles dominicanas metemos el elemento del terror, ya son cosas muy graves. Claro. Bueno, tenemos una información relativa a 2 hechos importantes que tienen que ver con fallecimientos de figuras importantes en diferentes ámbitos. Las exequias del ex vicepresidente Carlos Morales Troncoso, y por el otro lado, en lo relativo a la participación de mucha gente en un velatorio y entierro de mucho dolor del deportista, del jugador de pelota Oscar Taveras, el joven Oscar Taveras, que falleció junto a su novio en un accidente de tránsito. Bueno, el sepelio de Taveras estaba previsto para las 4 de la tarde, pero lo que nos cuentan es que Sosúa está prácticamente paralizado. En Sosúa, oficialmente, la alcaldía declaró que este día fuera no laborable, porque de hecho él era hijo de crianza de la alcaldesa de ese municipio. De Ileana Newman. De Ileana Newman, sí. Entonces, hoy es día no laborable, pero a la vez de que es día no laborable en Sosúa, ayer, hoy y mañana son días de duelo municipal. Entonces, se trata de un joven muy, muy, muy querido, y en las condiciones en que muere, pues eso provoca mayores expresiones de solidaridad y mayores expresiones de tristeza. Está previsto a las 4 sepultarlo, pero eso realmente va a ocurrir a las 5. En este momento están tratando de sacar el féretro de la funeraria para llevarlo al barrio del cual él era, donde él vivía, en Los Castillos de Sosúa. Ahí durará un tiempo breve,
en las calles de ese barrio por la cual él se desplazó bastante, y después será sepultado en el cementerio del municipio. Sabemos que se trasladaron al país ejecutivo de los Cardenales de San Luis, equipo con el cual jugaba en Grandes Ligas. También están en la zona ejecutivos de las Águilas Ibaeñas, equipo para el cual jugaba. Y que de hecho en el día de ayer es una norma legal en República Dominicana, pero al parecer se iba a obviar. Entonces el equipo de los Cardenales solicitó que se le hiciera la necropsia del lugar, y por eso entonces ya empezado el proceso de velatorio, se interrumpe para cumplir esa norma. Velocidad, alcohol, lluvia, bueno, ahí hubo una combinación. Lo del alcohol son puras especulaciones, eso no ha sido confirmado. Lo que sí de manera preliminar se confirma es, primero, era evidente, estaba lloviendo muchísimo en la zona y aparentemente también se desplazaba a una velocidad excesiva pero relativa, porque en República Dominicana, independientemente de lo que diga la ley, el control de velocidad no es tal. Ya como en Puerto Plata o en Sosúa, esa comunidad está bastante identificada con el hecho, está bastante dolida, y se espera que en el día de hoy, como me cuenta un amigo, se pueda dar sepultura antes de las 6 porque el pueblo está volcado. Tenemos a Carmona precisamente sobre este hecho. Carmona, buenas tardes. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bien, Carmona. ¿Cuál es la situación, Carmona, tú que estás en el lugar? Bueno, ya salimos de la funeraria hacia la iglesia, donde todo el pueblo de Sosúa se tiró a la calle a para despedir el cuerpo de Oscar Tavera. Mucha gente llorando. El muchacho era un ídolo aquí en Sosúa, pero ya estamos en el barrio de él, que se llama el Castillo. En la iglesia le están haciendo una misa presente ahora mismo, y está todo el pueblo de Castillo, en todo el barrio del Castillo en la iglesia. ¿De dónde venía, de dónde iba y para dónde iba? ¿De dónde venía y para dónde iba Oscar Tavera cuando se produjo el accidente? ¿Eso se ha aclarado? Sí, él estaba en Jamao, en Río, con un grupo de muchachos, de amigos, y su novia. Fueron donde él fue donde unos primos. De ahí se pararon en Cabarete, que estaba lloviendo fuerte, en una bomba de gasolina para esperar que el agua pasara. Cuando bajó un poco el agua, ellos arrancaron otra vez en una recta que está cerca del ranch. Sí. Hotel Ranch, creo que se llama. Hay una recta. Horse Ranch. Hay una recta ahí bien pronunciada. Sí, así es. Aparentemente, lo que él se pegó de todos los muchachos, es lo que me cuenta lo que andaban con él, y él se desapareció. Cuando ellos quisieron doblar la curva, le encontraron arriba de una mata de mango el carro. Es decir que la velocidad que ese carro desarrolla, 320 kilómetros por hora, es decir que en 20 segundos ese carro te coge más de 100 millas prácticamente, porque es un Camaro del 2014, y él no venía sin cinturón, ni él ni la novia. Ahí está. La muchacha no recibió, así, ella salió disparada, pero parece que una hemorragia interna fue que la mató. Carmona, dime. ¿Qué tanto se comenta, porque estás en el lugar del hecho, y a veces es difícil admitir errores o violentar o no la ley, cuando finalmente el tema sentimental y el duelo es lo que te cobija? Pero ¿qué tanto se comenta allá, sobre todo los amigos de él? ¿Él estaría con cierto grado de alcohol en su cuerpo en ese momento o no? Esa es la primera pregunta que le hice ayer a los muchachos que andaban con él. Dicen que él no tomó normal como cualquier ser humano, pero no es excesivo. Que él no estaba borracho. Esos carros en seco, ellos se pueden barrer. Imagínate con agua, ¿entiendes? Recuérdate que el agua que tiene la pista, no sé si lo han pasado, cuando pasan por un charquito, como que ustedes se asustan y como que el carro va en el agua. Es decir, que si él va a una velocidad fuerte en esa red y encontró agua, recuerda que son una goma deportiva, puede ser que el carro se barrió al llegar a la velocidad. ¿Qué tiempo tenía él con el vehículo, Carmona, sabes? ¿Qué tiempo tenía él con ese vehículo, sabes?
esa era una lucha constante que tenían su familia para que no trajera ese vehículo. No, me dijo el abogado de él, pero te pregunto si sabes qué tiempo tenía él con ese vehículo en el país. ¿Semanas? No, acaban de llegó una semana antes de llegar. Es decir, que él no estaba familiarizado con ese vehículo. Carmona, entonces, esos vehículos hacen un entrenamiento para tú saber correr en ese vehículo. Carmona, entonces recapitulando, hasta ahora lo que se tiene es como información que ambos no venían con el cinturón de seguridad. Ninguno andaba con el cinturón de seguridad. Que por vi lo que dijo la AMET, de que por el estado en el que quedó el vehículo, se supone que venían a una muy alta velocidad. En una autopista mojada porque estaba cayendo un aguacero bien fuerte. Y que aunque el joven, no dicen los que le acompañaron, no estaba borracho ni nada que se le parezca, había tomado algo de alcohol. Sí. Entonces eso es un cóctel para un desastre. Había caído la noche, ¿no? Para una tragedia. Y ahí no hay luz en la carretera. Su papá hoy, Francisco Tavera, que llegó de Montreal, Canadá, pidió una rueda de prensa junto a los ejecutivos de los Cardenales de San Luis. Llegó el gerente general y vicepresidente del equipo, el manager. Pidió a la juventud que usen los cinturones, que no abusen con la velocidad. Dios mío. Y otro dato es que llegó Carpenter, uno de los mejores pitchers de la Grande Liga, vino en el avión privado de él y llegó a las 9 de la mañana y quiso que destaparan la caja, y cuando lo vio se puso malo, gritando, salió como un loco de la funeraria. Bueno, estoy hablando de un jugador que vale más de $100 millones. Dios. Carmona, muchísimas gracias. Cuídense. Bueno, Ramón Carmona, en el velatorio, una situación muy dramática de esta joven promesa del béisbol de 22 años. Pero que quede, 22 años. Cristian, que quede el mensaje, señores, esto del cinturón de seguridad, señores. Puede haber mucha velocidad, puede haber exceso de alcohol, puede haber lo que sea. En unos minutos tendremos a Laura Costa, la verdad, Laura Costa, es el primer caso. Aquí hablando de corrupción. Vamos que hay a nivel que no había terminado, tenemos la parte relativa a las exequias del vicepresidente, la ceremonia del Palacio Nacional y en la Catedral Primera de América. En la Catedral Primera de América, sabes que las exequias de don Carlos Morales Troncoso fueron relativamente breves. De hecho, no hubo espacio, mucha gente lo estaba esperando, del momento en el que la persona común pudiese ir a despedirse, a verlo, quizás hasta a saciar su curiosidad. En algún momento se esperaba que el cadáver estuviera expuesto en una funeraria o muy bien en su partido. Eso nunca ocurrió y se esperaba entonces tener un escenario más abierto, más libre en la Primada de América, en la Catedral Primada de América, donde finalmente tampoco ocurrió. Se dice que él, antes de morir, solicitó que prácticamente no se hiciera el velatorio tradicional de República Dominicana, sino que le hicieran una misa de cuerpo presente y ya. Pero resulta que la familia obvió lo que se supone fue su deseo y autorizó para que se le hiciera el funeral de Estado, que duró 1 hora en si se quiere, la explanada, el lobby, el gran lobby del Palacio Nacional. Uno dice, ¿por qué si violentar lo que se supone fue su deseo para llevarlo al Palacio Nacional, para rendirle homenaje? Fue vicepresidente de la República, fue director del CEA, fue canciller, bueno, casi siempre fue empleado público de este país. ¿Por qué romper el deseo para eso y no así para exponerle? Ahora, lo cierto es, perdón. yo nunca me habían... Desde que se graduó, trabajó en el Central Romana Corporation, que pertenecía a una compañía puertorriqueña, y luego como presidente de Gulf and Western, ingeniero químico. Entra a la actividad pública cuando Balaguer le llama para acompañarle con la boleta. Lo que dije fue, no lo dije como absoluto, que casi siempre fue empleado público. De hecho,
en el puesto de vicepresidente de la República y ya como canciller, solo sumando esas dos funciones, estamos hablando de 18 años, a lo que usted le debe sumar el CEA y ya su primer gran compromiso, pues sí, ciertamente fue en el sector privado. Pocas veces ocurre en la catedral una acción, una actividad cerrada al público. Y finalmente le sepultaron en un cementerio privado de la capital dominicana. Todo fue en la intimidad familiar. Se dice que así lo prefirió. ¿Quién fue? Bueno, no hay consenso sobre eso, como no hay consenso sobre prácticamente nada. Algunos le definen como patriota sacrificado y otros le definen inclusive como una persona que sirvió al país, pero desde escenarios bastante acomodados y bastante particulares. Lo cierto es que el proceso de sepelio y de velatorio fue rápido y ya Carlos Morales Troncoso descansa en la que será su última morada. Vamos a WhatsApp.